En esta lección resolveremos la ecuación secante θ es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 3, y secante θ es igual a la raíz cuadrada negativa de 2 en el intervalo dado, sin una calculadora. Entonces, debido a que resolveremos estas ecuaciones sin una calculadora, cubriremos cómo resolverlas usando un círculo unitario y cómo usar triángulos de referencia. Entonces, para la primera ecuación, secante θ es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 3 para usar un círculo unitario. Será útil reconocer que secante θ es recíproco de coseno θ siempre que x no sea igual a 0. Observe que cuando digo que x es igual a 0, secante θ no está definido porque tenemos división por 0. Cuando x es 0, coseno θ sería 0. Pero si secante θ es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 3, entonces coseno θ es igual al recíproco, que sería la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Ahora, antes de mirar el círculo unitario, sin embargo, determinemos qué cuadrantes son positivos para la función coseno y la función secante. Como secante θ es igual a r dividido por x, y coseno θ es igual a x dividido por r, secante y coseno son positivos en los cuadrantes donde x es positivo. Entonces nuestras funciones serán positivas en el primer cuadrante donde x y son positivas, así como en el cuarto cuadrante, donde x es positivo y es negativo. Entonces, ahora para resolver esto usando el círculo unitario, ya que en el círculo unitario x es igual a coseno θ, buscaremos las coordenadas x de la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 en el primer y cuarto cuadrantes. Entonces, observe que aquí tenemos una coordenada x de raíz cuadrada de 3 dividida por 2, así como aquí. Lo que significa coseno pi sobre 6, y coseno 11 pi sobre 6 es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 y también secante pi sobre 6. Y secante 11 pi sobre 6 es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 3. Entonces, estos dos ángulos son las soluciones en el intervalo dado. Entonces, nuevamente tenemos θ igual a pi sobre 6. O θ es igual a 11 pi sobre 6. Ahora, también resolvamos esto usando triángulos de referencia. Siempre que tengamos valores de funciones trigonométricas que involucren 1, 2, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3, deberían recordarnos nuestros triángulos de referencia. Mirando el aviso del triángulo de referencia 30, 60, 90, nos enfocamos en pi sobre 6 radianes aquí. La secante de pi sobre 6, que es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, sería 2 dividido por la raíz cuadrada de 3, y el coseno de pi sobre 6 es el recíproco de raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Lo que significa que si dibujamos un ángulo de referencia, que mide pi sobre 6 radianes con 30 grados en el primer y cuarto cuadrantes, también podemos encontrar nuestras soluciones. Entonces, tendríamos un ángulo de referencia aquí de pi sobre 6 radianes, o 30 grados, así como aquí. Y también esbocemos nuestros triángulos de referencia y etiquetemos los lados. La pata corta sería 1, hipotenusa 2, la raíz cuadrada de la pata más larga de 3. Pero, en el cuarto cuadrante, la coordenada y es negativa, por lo que sería negativa. Pero observe para ambos triángulos de referencia, el valor de la función secante es 2 dividido por la raíz cuadrada de 3, y el valor de la función coseno es la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Entonces, una solución está aquí en el primer cuadrante, pi sobre 6. Y nuestra segunda solución aquí sería 2 radianes pi menos el ángulo de referencia de pi sobre 6 radianes. Entonces, 2 pi sobre 1 menos pi sobre 6. Denominador común de 6. Entonces tenemos 12 pi sobre 6 menos 1 pi sobre 6 para 11 pi sobre 6 radianes. Entonces, por supuesto, obtenemos las mismas soluciones usando triángulos de referencia. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos secante θ igual a raíz cuadrada negativa de 2, que voy a escribir como secante θ es igual a la raíz cuadrada negativa de 2 sobre 1. Y, de nuevo, dado que el coseno es el recíproco de la secante, también podemos escribir esto como coseno θ es igual a 1 o negativo, dividido por la raíz cuadrada de 2. Y, debemos reconocer que la secante y el coseno son negativos cuando x es negativo.
Entonces, nuestros ángulos deben terminar en el segundo cuadrante, donde x es negativo e y es positivo, o el tercer cuadrante donde x es negativo e y es negativo. Y nuevamente, en el círculo unitario, ya que x es igual a coseno teta, trataremos de encontrar una coordenada x de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 2 en el segundo y tercer cuadrante. Pero, antes de hacer esto, expresemos 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 2 en una forma diferente racionalizando el denominador. Entonces, 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 2 multiplica por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Esta sería la raíz cuadrada negativa de 2 dividida por 2. Este es probablemente el valor que encontraremos en el círculo unitario. Entonces esto también es igual a la raíz cuadrada negativa de 2 dividida por 2. Entonces, en el círculo unitario, observe como aquí tenemos una coordenada x de raíz cuadrada negativa de 2 dividida por 2, también como aquí. Lo que significa coseno 3pi sobre 4, y coseno 5pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada negativa de 2 dividido por 2, lo que también significa secante 3pi sobre 4. Y secante 5pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada negativa de 2 sobre 1 o simplemente raíz cuadrada negativa de 2. Entonces, esas son las dos soluciones en el intervalo dado. Y, nuevamente, resolvamos esto usando nuestros triángulos de referencia. Sin embargo, cuando hagamos esto, vamos a ignorar el seno y encontraremos el ángulo de referencia que tiene un valor de función secante de raíz cuadrada de 2 sobre 1, o simplemente raíz cuadrada de 2, y un valor de la función coseno de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Una vez que encontremos el ángulo de referencia, dibujaremos los del segundo y tercer cuadrantes para encontrar nuestras soluciones. Entonces, mirando el triángulo de referencia 45-45-90 centrado en pi sobre 4 radianes. La secante de pi sobre 4 es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, que es la raíz cuadrada de 2 sobre 1. Que es igual a la raíz cuadrada de 2, y el coseno pi sobre 4 es igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa o 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Entonces, de nuevo, observe cómo tenemos los valores correctos, el seno incorrecto. Pero está bien porque si dibujamos este ángulo de referencia en el segundo y tercer cuadrante, los valores de la función serían negativos. Entonces, dibujaremos un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo y tercer cuadrantes. Entonces aquí, pi más de 4 o 45 grados. También como aquí. Ahora, bosquejaremos los triángulos de referencia y etiquetaremos los lados. Las patas serán 1, y la hipotenusa será la raíz cuadrada de 2, pero en el tercer cuadrante x es negativo. Así que esto sería negativo y en el cuarto cuadrante, tanto x como y son negativos, por lo que tendríamos un negativo aquí y aquí. Observe para ambos triángulos de referencia, el valor de la función secante. La relación entre la hipotenusa y el lado adyacente sería una raíz cuadrada negativa de 2 sobre 1 o simplemente una raíz cuadrada negativa de 2, y los valores de la función coseno serían negativos 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, nuestras dos soluciones usando nuestros triángulos de referencia tendrían una aquí, y una segunda solución aquí. Para encontrar la primera solución en el segundo cuadrante, tomaríamos pi radianes y restaríamos el ángulo de referencia de pi sobre 4 radianes. Entonces, pi radianes menos pi sobre 4. Pi es equivalente a pi sobre 4 menos 1 pi sobre 4, por lo que tenemos 3 pi sobre 4. Y para nuestra segunda solución, tendríamos pi radianes más pi en 4 radianes. Entonces, pi más pi sobre 4 es equivalente a 4 pi sobre 4 más 1 pi sobre 4 o 5 pi sobre 4. Por supuesto, tenemos las mismas soluciones usando los triángulos de referencia. Entonces, no tuvimos que resolver ambas ecuaciones de dos maneras, pero creo que es importante entender ambos métodos. Espero que hayas encontrado esto útil.